Hola, ¿qué tal amigos que me ven, que me escuchan y que me siguen? Sin duda es un placer estar aquí. Ya vamos a llegar a los 500 videos de YouTube en los cuales la idea, la intención es que abramos la mente, que abras la mente. Si estás viendo este video te felicito porque eres una persona que busca abrir más y aprender más la mente. Y bien, como ya lo viste acá abajo, vamos a hablar de por qué no votar por el PRI. Simplemente el PRI, 70 años en el poder, ya es un hartazgo. Crisis, privatizaciones, violencia, muertes, masacres, de todo ha habido con ese partido en el poder. Y lo peor es que la gente volvió a votar vendiendo su voto, como lo hizo con Soriana, con Monex en el 2012, con Peña Nieto. Lo interesante es que la gente votará otra vez por el PRI. Digo, que no entiende la gente el daño que nos ha causado ese partido político, que debería de perder el registro, que no debería de existir ya, porque un partido, un país que ha sufrido tanto por ese partido ya no tendría por qué tenerlo aún. Y te cuento detalles, hice mi investigación, siempre investigo en mis videos. Y pues la matanza del 68, se acercaban eventos deportivos, entonces qué mejor que el gobierno con Gustavo Díaz Ordaz pues mandara a matar a la gente. Las encerró en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los mandó a matar. Trágico, despiadado, sin justicia y en la impunidad total. En el 88, el fraude, ¿no? Apagaron el sistema, iba Cuauhtémoc Cárdenas ganando, y cuando va ganando, ¡pum!, apagan el sistema y ¡chin!, se apagó el sistema, pero el ganador es Carlos Salinas de Gortari, una ratota que privatizó bancos, empresas, todos los ferrocarriles, todas las empresas que eran del gobierno las privatizó. Y eso hundió en una crisis que se vendría en 1994, que haría la gran devaluación del peso, donde le quitarían 3 ceros y estaríamos ahorita como estamos, en un peso devaluado ante un dólar súper fuerte, y que al final de cuentas siempre estamos a las expensas del dólar. Pero la devaluación se maquinó desde 1994. En ese mismo año matan a Colosio, un candidato que se le ocurrió decir que iba a ir contra el sistema, contra la corrupción actual, y que me lo matan. Sin duda hay evidencias de que fue el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari y otras teorías que fueron narcos, etcétera, pero la evidencia es que existen muchos puntos que coinciden en que el gobierno de Carlos Salinas lo mandó a matar a Carlos Salinas de Gortari, mandó a matar a su candidato Colosio. ¿Por qué? Porque no iba a seguir sus pasos. Después, en ese mismo periodo de Carlos Salinas se atreve a formar el Tratado de Libre Comercio, que sí benefició mucho al país. Hubo gente que se hizo millonaria y que sirve para las exportaciones y el tráfico de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, pero realmente el campo fue destruido porque no puedes competir contra Estados Unidos. Las exportaciones e importaciones siempre en México han sido tal vez mucho más de personas, porque hay que decirlo, con los migrantes, al saber que ya se podía pasar, mucha gente, su sueño dorado sigue siendo ir a Estados Unidos a ganar más. Entonces, de ahí te das cuenta de que el país está de la chingada cuando tu propio presidente mexicano hace un acuerdo con los gringos donde te chinga el campo mexicano. Desapareció gracias al Tratado de Libre Comercio, los migrantes aumentaron, la delincuencia aumentó y por qué no también el tráfico de drogas. Además, ya pasa el tiempo, en el año 2000 se sale el PRI, pierde el PRI con un candidato súper malo como Madrazo, que perdió y hasta hizo trampa en una carrera, y pasa el PAN. No pasó nada con el PAN más que Felipe Calderón hizo una guerra contra el narcotráfico que provocó más muertes que soluciones, y en el 2012 llega nuestro querido, sí, Peña Nieto. Y el Peña Nieto hizo el Pacto por México, en el cual sumó a PRD, al PAN, para sacar las reformas
esenciales, estructurales, como quitarle derechos laborales a las personas, como telecomunicaciones, supuestamente mejorar la calidad de los contenidos en la televisión y no pasó nada, al contrario, nomás provocó que se vendieran más televisiones y hacer ricos a las inmobiliarias. Además, con la privatización de Pemex, o sea, ya cuando te privatizan Pemex con la idea de que iba a bajar el precio de la gasolina y no bajó, entonces te das cuenta de que te engañaron. Y aquellas personas que han vendido su voto o vendieron su voto en el 2012, me imagino cuánto han de estar sufriendo y cómo han de sentirse tan estúpidos, tan pendejos de haber votado por Peña Nieto. Y cuando van cada 15 días o cada semana a ponerle gasolina a su carro, ¿se acordarán de haber vendido su voto? ¿Quién sabe? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? El PRI que asesinó en el 68, que hizo un fraude en el 88, que hizo una crisis gigante en el 94, que devaluó el peso, que hizo el Tratado de Libre Comercio donde el campo desapareció, donde ha hecho fraudes electorales, y en la actualidad los gobernantes, los gobernadores del PRI, los Duarte, Borges en Quintana Roo, Granier en Tabasco, Reina en Michoacán y Medina en Nuevo León, puros corruptazos que han desviado fondos de tus impuestos, han desviado fondos para negocios particulares. ¿Por qué no votar por el PRI? Por esa simple razón, por corruptos, porque la historia los juzga, porque es evidente que votar por el PRI es votar por una ignorancia gigante. Una ignorancia de no recuerdas tu pasado, no te das cuenta de que el pasado justifica no votar por el PRI. Es más, ser priista en la actualidad es ser una estupidez. Realmente. Se han perdido, último dato y ya, no te me vayas, 35,000 millones de pesos, 35,000 millones de pesos se han robado 22 gobernadores en el periodo de Peña Nieto. 22 gobernadores en el periodo de Peña Nieto. ¿Y aún crees que debes de votar por el PRI? Yo creo que no. Yo soy Sergio Rafael y nos vemos y escuchamos la próxima. Bye, bebés.